Trabajadores de la Nación formaron una asamblea que se gestó ese mismo día. Más de 100 trabajadores de la Nación, que es el diario menos movilizado de todos. Imagínense que la mayoría de los trabajadores de la Nación comparten la ideología del diario. Se reunieron en asamblea y dijeron: nosotros no estamos de acuerdo con este editorial, nos queremos sacar una foto con un cartel que diga que no respaldamos este editorial. Por supuesto, todo avalado por la Comisión Interna, y he aquí un tema clave, que es que esto se puede hacer cuando uno tiene respaldo sindical. Lo mismo con esta nota en Telam. Esta nota en Telam la puede hacer este compañero porque es delegado y porque tiene el respaldo de la Comisión Interna y porque no es tan fácil sacárselo de encima. Lo mismo en La Nación, se pudieron reunir 100 compañeros para decir: no estamos de acuerdo con este editorial. Y no solo eso, sino que viendo que era tanta la efervescencia que había en el diario, que además mis compañeros no se sentaron ni a trabajar ese día, bajó uno de los directores y en la negociación con el director le dijeron: queremos que mañana salga en el diario una nota de la asamblea diciendo que estamos en desacuerdo. Y dijeron que sí. ¿Por qué dijeron que sí? Bueno, también pueden leer en el libro, esto ya es mi hipótesis, la relación que hay entre la cohesión y la coerción, ¿no? Y en algún momento en el diario se dieron cuenta de que se les iba de las manos si no les hacían caso, y que sacando un texto al día siguiente, que fue algo revolucionario para La Nación, un texto de los trabajadores en el diario, a lo mejor descomprimían un poco. Y salió ese texto al día siguiente de los trabajadores diciendo: no estamos de acuerdo con ese editorial. Bueno, son pequeñas brechas que se pueden encontrar en los medios comerciales gracias a la organización, y ahí está la disputa de poder. La única manera en que los trabajadores podemos disputar poder a estas bestias mediáticas, pero bestias por tamaño, pero si quieren también por comportamiento, es uniéndonos. Y por eso también nos sirve muchísimo tener una herramienta así en la cual podamos leer sobre el poder, interpretar a Gramsci, ver las caras dialécticas que tiene ese poder, cómo también el convencimiento, el consenso es parte de esa estrategia de poder, y poder disputar. Como siempre, lo que queda en el quehacer, como un quehacer del siglo XXI, es unirse los trabajadores, siendo conscientes de nuestra condición de trabajadores, y como trabajadora de prensa seguir militando, trabajando, luchando para poner los medios de comunicación al servicio del pueblo, y para eso esta es una herramienta fundamental. Gracias. Que está presente entre nosotros Graciela, la hija de Macetti, a quien le damos una calurosa bienvenida. Más presión todavía. Bueno, compañeros, compañeras, camaradas, gracias por la invitación, gracias por tomarse un tiempito para estar aquí, para escucharme, para escucharnos y para poder pensar este tema. La verdad que ha sido un placer poder llegar a este libro, y gracias al SESMA y gracias a Bitácora que pudieron plasmarlo finalmente en este libro. Estamos hoy aquí discutiendo esto, y la verdad que bueno, para mí es un honor estar aquí con ustedes y poder compartir algunas de las reflexiones que aparecen en el libro. Simplemente como punto de partida, plantear que a mí no me movilizó en la escritura de este libro de ninguna manera la idea de reflexionar sobre el poder de los medios, simplemente algo que, digamos, por lo ocurrido en los últimos años en América Latina y en nuestro país, de alguna forma quedó instalado como debate cotidiano, más allá de lo que podamos discutir los periodistas o los comunicadores o quienes enseñamos comunicación y periodismo en las universidades. Eso ya lo veníamos discutiendo hace mucho tiempo, de manera más o menos sistemática, de manera más o menos crítica, pero el tema del poder y los medios estaba instalado. Lo que no estaba era instalado socialmente, instalado en la mesa donde comen cada uno de los argentinos, en los lugares de trabajo, en la fábrica, incluso en la propia universidad y en los ámbitos de encuentro. No estaba el debate sobre el poder de los medios de comunicación. Y este libro pretende correrse de dos lugares que son muy tentadores al principio, y que en principio son
falsas dicotomías. La primera de ellas es de que no existe un poder de los medios de comunicación capaz de instalar premisas, valores, ideas en el sentido común, en términos del sentido común de las clases dominantes, que no existe tal poder, que esa es una exageración, y la academia se hizo eco de esto, sobre todo en la década de los 90, donde las producciones hablaban de la democracia del control remoto, de la democracia posible que había en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Entonces había toda una mirada integracionista respecto de los medios, mientras los medios se concentraban, se pensaba desde los medios de comunicación cómo concentrar cada vez más. El debate era cómo éramos cada vez más libres quienes consumíamos medios de comunicación. Nos corremos de esa, por supuesto, de esa mirada, pero también nos corremos de la otra, que también es muy peligrosa, que tiene que ver con que los medios son invencibles. Y el poder de los medios es tan descomunal, es tan potente, que no hay nada que hacer. Están tan concentrados, están tan monopolizados, están tan impregnados en la construcción de poder, que todo lo que se haga es muy poquito y jamás se va a poder revertir el poder de los medios de comunicación. También nos quisimos correr de esa mirada excesivamente apocalíptica, porque anula la política, porque de alguna manera caemos en una especie de mediocentrismo, de pesimismo mediocentrista, a partir del cual solo el poder construye de los medios de comunicación. Gran parte de la explicación, por ejemplo, que se da respecto de la derrota electoral de diciembre de 2015 del Frente para la Victoria tiene que ver con, bueno, los medios eran muy poderosos y los medios poderosos construyeron una idea, un lenguaje, una mirada al mundo, y por eso no hay nada que hacer. No, sí hay que hacer, y efectivamente el libro intenta hacer un aporte a corrernos de esa especie de pesimismo que nos enseña a ver el poder de los medios, pero al mismo tiempo quedarnos pasivamente simplemente replicando o denunciando testimonialmente ese poder sin construir un contrapoder. Y todos sabemos que cuando hay poder hay resistencia, cuando hay resistencia y contrapoder, y de alguna manera el libro intenta pensar qué se puede hacer frente a ese gran poder de los medios de comunicación, que está mostrando gran parte de su potencial más que nunca en los últimos años en América Latina, con esta contraofensiva conservadora que venimos experimentando en los últimos años, pero también como resistencia a los proyectos nacionales, populares, democráticos y socialistas que se dieron en los últimos años. Y ese punto, digamos, es para mí fundamental, porque hay como una tendencia a creer que los medios de comunicación son el principio y el fin de la política también, ¿no? Y en el fondo la propuesta del libro tiene que ver con que la salida es política. La salida no es pensar el poder de los medios para denunciarlo o pensar que el poder de los medios no existe, sino entender que frente al poder de los medios hay un poder popular, hay un poder que puede construirse y desde allí poder transformar sentidos comunes, valores, ideales, sistemas de ideas que en el fondo son las que van a acompañar con una práctica revolucionaria y transformadora los grandes cambios que nuestras sociedades están necesitando. Con lo cual es un libro que va a correrse primero de estas dos grandes posiciones que existen tanto en la academia como en la reflexión cotidiana entre los propios periodistas en el hacer mismo de la comunicación. También el libro pretende dar un debate en la academia, pero no es un libro académico, no es un libro que tenga una pretensión academicista, ni mucho menos, porque es un libro que se nutre de experiencias concretas en la práctica periodística, aunque hace reflexiones político-académicas, aunque intenta también ver el debate en lo político-académico. No es un ensayo tampoco, no es un libro teórico sobre los medios de comunicación, es un libro que intenta recoger, por eso son apuntes para la batalla cultural, así se llama el libro, o así empieza a llamarse el libro, porque fueron reflexiones que en su momento fui plasmando en torno a esta idea de cómo las clases dominantes logran ser clases dominantes y cómo los valores de clase, los valores y las ideas de clase o de grupo de clases o de facción de clases en algún momento son presentadas como verdad universal. ¿En qué momento o de qué manera una idea, un valor asociado a una clase social es presentada a la sociedad como los intereses de todos, como un interés particular
se transforma en un interés transformado en verdad universal. Y ese me parece que es un punto de partida para cualquier reflexión, sea o no de medios de comunicación, incluya o no a los medios de comunicación. Cómo las clases dominantes logran ser clases dominantes y cómo a partir de allí se ejerce la resistencia. Este libro tiene mucha historia, si bien lo escribí hace poquito, pero tiene mucha historia y tiene que ver con una búsqueda que empieza a recoger, invocando de alguna manera a Gramsci y a Massetti, trayéndolo al presente para que nos ayude esa producción maravillosa que hizo Antonio Gramsci, que hizo Jorge Ricardo Massetti, para poder entender este presente. No es un libro sobre Gramsci ni sobre Massetti, no es una historia de Gramsci ni una historia de Massetti, ni una historia del pensamiento de Gramsci ni de Massetti, sino es tratar de pensar cómo ese pensamiento, ese aporte, puede ser una herramienta de transformación en este presente. Como todo libro que se nutre del pasado no pretende pensar el pasado, sino pretende dirimir los conflictos presentes. Por supuesto que nos interesa el contexto en el que escribió Massetti y nos interesa el contexto en el que escribe Gramsci, pero no para pensar ese contexto, sino para pensar este presente y en todo caso los conflictos que en este presente tienen lugar. La historia pensada entonces, o los pensamientos en la historia pensadas desde un presente y desde los conflictos que hoy tienen vigencia en este presente. En ese sentido, los apuntes que fueron escritos de manera individual, en algún momento, mientras se pensaba lo que pasaba en Venezuela, con los intentos de golpe de Estado que la derecha venezolana, comandada por la embajada norteamericana, intentaban darle al chavismo, con los avances de los medios de comunicación frente al gobierno de Correa en Ecuador, de lo que estaba pasando en Paraguay con Lugo en ese momento, lo que pasó en Brasil hace muy poquito, lo que pasó en Argentina luego de la sanción de la resolución 125 y lo que aparece como eje de debate a partir de allí en torno al rol de los medios, fueron de alguna manera elementos que aparecieron como apuntes simplemente que provienen de una reflexión previa. Hay que decir que este libro no se puede explicar sin, por lo menos, o este pensamiento sin el trabajo de tesis doctoral que tiene que ver mucho con el pensamiento de estos autores y que en algún momento me ayudaron a poder entender que este cruce era posible. Ya voy a ir a eso justamente, pero este cruce entre Gramsci y Massetti no es un cruce que se me ocurrió de un día para otro porque sí, porque encontré los libros y los junté, sino porque lo vengo trabajando hace bastante tiempo y la tesis doctoral que terminé redactando hace un tiempo tenía que ver con esto. Pero también hay un trabajo de investigación muy interesante que publicó el Centro Cultural de la Cooperación, del que soy coautor junto con Víctor Ego Duprot, allá por el año 2009, 2010, que se llama Sigilo y Nocturnidad de las prácticas periodísticas hegemónicas, que empieza a poner alguna claridad sobre algo que está muy oculto en el pensamiento de Massetti y que tiene que ver con su producción periodística, ¿no? El aporte de prensa latina, no solo como el primer medio de comunicación que pensó la integración latinoamericana, sino también como un medio de comunicación que pensó desde la propia práctica transformadora y revolucionaria la resolución de un falso dilema y un falso conflicto entre objetividad y subjetividad. Massetti lo resuelve muy fácilmente, lo que pasa es que lo hace en un contexto que no es de ninguna manera recibido por la academia ni por los centros del poder y el pensamiento en aquel momento, porque lo hace en el verano de 1960, en el marco de un encuentro de agencias de noticias en Cuba, en el marco del operativo Verdad, cuando Massetti toma la palabra y dice: somos objetivos pero no imparciales. ¿Qué quiere decir esto? Lo que estaba haciendo Massetti era destruir cualquier posibilidad de quedarnos atrapados en la vieja discusión si el periodismo debe ser objetivo o debe ser subjetivo. Cuando Massetti dice somos objetivos pero no imparciales, está diciendo que la objetividad y la parcialidad deben ir juntas. Por lo tanto, la objetividad tal cual se la entiende hoy, desde esta idea engañosa de los medios independientes, neutrales o imparciales, no es la objetividad de la que nos habla Massetti.
Masetti no habla de objetividad para hablar de neutralidad, de equidistancia, de asepsia y de independencia. Lo hace en el marco de la reciente revolución cubana, sosteniendo la agencia de noticias que comandó junto a Che y a otros grandes periodistas que se sumaron en aquel momento a Prensa Latina para hacer una agencia que hoy es señera del periodismo internacional. Entonces Masetti empieza a pensar esto y nos mete una contradicción enorme, porque si se puede ser objetivo y parcial a la vez, ¿qué es la objetividad entonces? Y ahí nos lleva a otra reflexión. Primero, corrernos del eje objetividad-subjetividad, que es el eje en el que nos quedamos atrapados a partir del pensamiento hegemónico, liberal y del periodismo pensado y anclado en el pensamiento más burgués. No es ese el eje de la discusión. Hay otro par dicotómico que aparece en el medio, que dialoga dialécticamente con el anterior, que es parcialidad y parcialidad. Entonces nos pone otra discusión: objetividad-subjetividad, parcialidad-imparcialidad. Y en la relación entre estos dos pares dicotómicos, en términos dialécticos, se resuelve muy fácilmente. Para Masetti, en términos prácticos, para nosotros desde la reflexión teórica, el periodismo es siempre y a la vez y al mismo tiempo y en un mismo movimiento, lo queramos o no lo queramos, lo sepamos o no lo sepamos, no es un deber ser, está en la ontología del periodismo, desde el periodismo al periodismo, es parcial y es objetivo. Es objetivo porque remite a fuentes, porque necesita de fuentes para poder legitimarse como relato periodístico, porque si no estaríamos frente a otro tipo de relato. El periodismo que no usa fuentes y que no remite a fuentes que sean constatables y contrastables, no es periodismo, simplemente es otra cosa, es otro relato, tiene otra técnica y es otra narrativa, que puede ser muy valiosa, como la literaria, como la panfletaria, la propagandística, en términos genéricos y amplios, pero las fuentes son la materia prima de la técnica periodística. Después, al mismo tiempo, es parcial porque no hay una fuera de la toma de posición, no hay una fuera del periodista respecto de esa realidad que intenta transmitir, interpretar. Siempre en la toma de posición, lo sepa el periodista o no lo sepa, sea consciente o no sea consciente, toma posición respecto de ese hecho que está transformando en noticia, de ese hecho susceptible de ser transformado en noticia. Entonces, al mismo tiempo, hay una técnica que tiene que ver con el respeto de la fuente como punto de partida de la técnica periodística, y hay parcialidad, hay toma de posición en el sentido de ubicarse en las contradicciones que están alrededor de un hecho, ubicarse, pararse y tomar posición, y decir desde dónde está parado, y decir desde un punto de vista también de la honestidad intelectual, desde dónde nos habla este periodista, este medio de comunicación. Entonces hay una convivencia armónica entre una técnica que requiere de fuentes para ser validada como tal y una toma de posición permanentemente. Con lo cual, la objetividad de la que nos habla Masetti no es la objetividad de la que nos habla TN o Clarín o cualquiera de los medios hegemónicos, es la remisión a fuentes. Y eso nos corre también de la idea de que el periodismo es subjetivo, porque mi subjetividad me permitiría inventar, me permitiría construir o crear escenarios que no son constatables, que no son, digamos, que no están en la frontera, digamos, del relato periodístico, porque permite la arbitrariedad de un pensamiento que nos lleva a algo muy peligroso, que es la anulación de la propia idea de realidad y de verdad. Y no estamos negando la verdad nosotros. Si bien cuestionamos la idea de verdad conformada como valor que hacen los medios hegemónicos, nosotros no negamos la idea de verdad ni negamos la idea de realidad. No, al contrario. Nos paramos en que existe una realidad y existe una verdad. Ahora, ¿desde dónde nos paramos para poder pensarla? Esa es la discusión. Porque si no caemos, y esto sí es muy peligroso, en planteos posmodernos que tienen mucha vigencia en los 90s y en algunos espacios incluso legítimos de resistencia que tuvieron lugar a comienzos del nuevo siglo, que reivindicaron la idea de la subjetividad y el subjetivismo en el periodismo, reconociendo, digamos, con ello la negación misma de la verdad. Entonces hay múltiples interpretaciones de un hecho, con lo cual hay múltiples verdades, con lo cual todo relato es válido, y yo no creo que tengan, la verdad que en términos de transformación social y de transformación profunda de la sociedad, no es de ninguna manera posible aceptar que
un relato, una interpretación tiene el mismo valor que otra interpretación. No tienen todas el mismo valor y no tienen todas la misma interpretación. Esta idea posmoderna de que toda verdad, por lo tanto no hay verdad, toda verdad es mera interpretación, nos lleva a un terreno bastante peligroso que el propio Gramsci ya cuestiona en su momento, cuando se pone a discutir sobre sus miradas en torno a la cultura. Es muy difícil hacernos cargo nosotros mismos de que todas las interpretaciones son igualmente válidas. Eso, de una forma u otra, es una contraindicación, es un efecto no deseado de la idea del subjetivismo, de la idea de levantar el periodismo subjetivo para confrontar con la tradición ortodoxa, el periodismo objetivo. Bueno, somos subjetivos, pero es peligroso caer en el terreno de la negación de la realidad y la negación de la verdad, o la negación de la verdad en términos de construcción, porque la verdad es una construcción también y tiene que ver mucho con el poder. Porque es verdad lo que efectivamente se construye como verdad, porque se asume la verdad en términos de lo que en determinado momento y en determinado lugar se construye como verdad. Con lo cual la negación de la verdad no nos lleva a ningún camino posible si pensamos en una transformación en serio. Entonces nos corremos de los planteos posmodernos subjetivistas y de alguna forma nos paramos en un lugar incómodo. Incómodo porque nos corremos de ese lugar que tuvo tanto auge en la Argentina de 2001, 2002, 2003, cuando pensábamos el estallido y se producían muchos medios de comunicación que intentaban dar respuesta a lo que estaba sucediendo, levantando la bandera de la subjetividad, pero cayendo en asociaciones teórico-políticas que tuvieron mucho que ver con el autonomismo de Holloway, con esta idea. Holloway es un autor que en algún momento dijo que no valía la pena seguir peleando en términos de poder, que el poder no tenía sentido, que la lucha por el poder no tenía sentido, ¿no? Y eso nos lleva en clave periodística. Al poder para ganar el poder. Exactamente, cambiar el mundo sin tomar el poder, decíamos, negando la propia idea del poder. Y si negamos la verdad, negamos el poder. Entonces nos paramos en otro lugar. Y también nos paramos en otro lugar incómodo, que es reconocer que el periodismo forma parte genérica del campo de la propaganda. Nosotros entendemos al periodismo como un subgénero de la propaganda, y este debate lo vamos a dar en cualquier lado porque entendemos que el periodismo es propaganda. Claro, la propaganda tiene mala prensa, de alguna manera, porque siempre que se habla de propaganda uno piensa en un relato engañoso, un relato que nos quiere manipular, que nos quiere mostrar intencionalmente una realidad que no lo es. Digamos, la propaganda tiene mala prensa desde siempre y el periodismo tiene buena prensa porque es la verdad, porque es la objetividad, porque es justamente la toma de distancia de cualquier posición, según la mirada hegemónica. Con lo cual nosotros decimos, y nos hacemos cargo de la mirada más leninista, en términos leninistas de la idea de propaganda, de que el periodismo es propaganda con cita de fuentes. El periodismo es propaganda con cita de fuentes, con referencia de fuentes. O sea, hay periodismo mal hecho o bien hecho, pero siempre es propaganda. Y es subgénero de la propaganda. Esto nos lo enseña Massetti claramente. ¿Cuál es la diferencia o cuál es la particularidad del periodismo en el ancho mundo de la propaganda? ¿Qué diferencia del periodismo del panfleto, del volante, de la propaganda política, del díptico que hacemos cuando convocamos una movilización? ¿Qué diferencia del periodismo de otros géneros de la propaganda o subgéneros de la propaganda? Que requiere de fuente para ser validado como relato periodístico. Entonces ahí es donde Massetti nos enseña claramente que esa convivencia es posible y que esa convivencia es necesaria. Y de ahí Gramsci, ¿no? Porque en esa convivencia hay un reconocimiento de que en cada uno de los hechos que transformamos en noticias hay una disputa, hay un conflicto, y ese conflicto es previo a la noticia. Es el que le da historia a la noticia. La noticia tiene historia. Gran parte de las coberturas periodísticas de los últimos tiempos han tenido que ver con una deshistorización de la noticia. Y pensamos en las noticias desde la historización, también con la ayuda de Gramsci, entendiendo que hay construcción de sentido común, que hay disputa hegemónica y que en esa disputa hegemónica generalmente se produce ahí,
una especie de contradicción inevitable entre un relato que proviene del poder hegemónico y un contrarrelato. Y hay posición tomada al respecto. El aporte de Gramsci en ese sentido es muy valioso, y la teoría de la hegemonía es muy valiosa para poder asociarla no solo al periodismo, sino también a otras lecturas. Y como decía la compañera recién, el Gramsci que nosotros recuperamos no es el Gramsci edulcorado que la academia hoy está tomando, que es el Gramsci del consenso, que es el Gramsci de la negociación, que es el Gramsci de lo posible, del posibilismo. Es el Gramsci marxista, es el Gramsci que entiende que no hay fuerza sin consenso y no hay consenso sin fuerza, y que la fuerza y el consenso en todo caso van juntas y paralelamente de la mano, tratando de avanzar en un proyecto hegemónico. Y cuando el consenso supera, domina, en términos de dosis equilibrada, esto es Maquiavelo para atrás, ¿no? El escenario, hay un modelo hegemónico. Cuando la fuerza se ensancha, el campo de la fuerza se ensancha, el campo de la coerción se ensancha y se achica el campo del consenso, simplemente hay un proyecto de dominación. Simplemente hay un proyecto de dominación, dice Wes Portelli, uno de los estudiosos de Gramsci, de la etapa estructural, digamos, no estructuralista. Entonces, el libro es una serie de apuntes que fuimos tomando al calor de lo que venía sucediendo en América Latina, en esta clave que vengo planteando, de poder pensar el poder de los medios sin resignarnos a que ese poder es invencible, y al mismo tiempo reconocer ese poder y poner visibilidad sobre ese poder. Pero eran trozos sueltos, eran trozos que no tenían, y si bien tenían un diálogo, eran difícil pensarse como libro. Entonces aparece la historia ficcionada en el medio, ¿no? Hay una historia que en el libro aparece ficcionada, que nos permite generar una amalgama que da sentido y permite el diálogo entre esos apuntes y esas reflexiones en torno a Massetti y a Gramsci y el poder de los medios de comunicación pensados en este presente. Y esa historia ficcionada es la que de alguna forma funciona como hilo conductor de este pensamiento. Es la historia de un periodista, de un docente universitario en la etapa declinante de su carrera, empleado de multimedios, y acaba lo que dice la compañera, que de repente se encuentra dando clases frente a los alumnos mientras el medio de comunicación para el cual trabaja, que ahora es un grupo monopólico, oligopólico, cualquiera de ellos sea, no importa cuál, está siendo tomado por sus trabajadores. Mientras él está dando clases y decide no participar de una asamblea, el medio está siendo recuperado por sus trabajadores. Y esa historia, que tiene que ver con la historia de este periodista, con lo que pasa por su cabeza, formado en los medios de comunicación monopólicos, formados en los medios del sistema, entra en crisis con sus propios alumnos, con sus propios compañeros de trabajo en el medio de comunicación, y cuando sin darse cuenta, casi sin darse cuenta, retorna a su domicilio, se encuentra en el medio de una movilización de estudiantes que acompaña un reclamo de los trabajadores de un medio que ha sido recuperado por sus propios trabajadores, ¿no? por reclamos que van justamente por lo que comentaba recién. Y puede ser la historia de cualquier medio de comunicación y de cualquier periodista y de cualquier profesor. Es una excusa simplemente, pero esa historia novelada, de alguna manera ficcionada, nos ayuda a poder hacer ese cruce, esa relación que le da sentido a los apuntes que de alguna manera van transitando el terreno de la ideología, del sentido común, de poder pensar en la categoría de bloque histórico, de poder pensar bloque histórico sobre todo. Por ahí, cuando pensamos en Gramsci, le ponemos más el acento a la idea de hegemonía que a la del bloque histórico, y por ahí es mucho más rico a veces, en determinados momentos, pensar a la hegemonía dentro de otra categoría más rica, que es la del bloque histórico. Y es la historia que al mismo tiempo nos permite traerlo a Massetti desde su práctica, desde su mirada al periodismo y desde su enorme aporte a una práctica periodística consciente del rol que tienen los periodistas de comunicación, que se saben
partícipes de un proyecto político transformador, revolucionario, que se ubica en las antípodas, digamos, del proyecto hegemónico. Este libro intenta desnudar de alguna manera ciertos mitos que van en un sentido y en otro a llevarnos a cierta pasividad. Justamente, los medios de comunicación de un modo u otro nos llevan o intentan llevarnos a cierta pasividad, ya sea por la aceptación de ese poder que pareciera imbatible o por la negación de ese poder y la asimilación de lo que de la transmisión de una pretendida verdad. Y nos lleva a cuestionarlo desde un lugar más activo, desde un lugar que puede ser el lugar de la acción política y que es justamente ese lugar, el de la acción política, el principal anticuerpo que podemos tener frente al poder de los medios de comunicación. Hay una salida del poder de los medios de comunicación, hay una salida del gran poder de los medios, y no solo de los medios, sino de las corporaciones en general, y esa salida siempre es política, y esa salida siempre es la organización, y esa salida es siempre la búsqueda colectiva de soluciones, de respuestas, de resistencias que tomen la forma de salida colectiva, nunca de manera individual, ni como quijotada de un periodista que cree que está transformando el mundo, probablemente en un medio de comunicación, ni como la búsqueda de simplemente reconocer ese poder de los medios y denunciarlo testimonialmente, sino de construir un sistema que vaya justamente en el sentido de aportar a un proyecto político. El periodismo en esencia es una herramienta para la construcción de proyectos políticos, para la construcción o deconstrucción de proyectos políticos, para la transformación o para la conservación del poder, para el cuestionamiento más radical de un poder determinado, de un orden determinado, o para el sostenimiento de ese mismo orden. Es una herramienta. Y si no lo vemos desde ese lugar, estamos seguramente atrapados, o quedaríamos seguramente atrapados frente a la idea de que nada se puede hacer, o de que de algún modo está todo escrito. Y no está todo escrito, y está todo por hacerse. Ahora, ese hacer, ese qué hacer, siempre tiene